La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28. Esto es en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, esta tarde, como siempre, con enorme gozo en nuestro corazón, de tener el privilegio de poder compartir en este espacio la palabra del Señor. Siempre con el auxilio del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que podamos dar un mensaje de edificación, un mensaje de consuelo, un mensaje de guía para nuestra vida a través de este programa y siempre apoyados en la palabra de Dios. Y siendo guiados, decíamos, por el Espíritu Santo, ¿qué sería de nuestra vida como cristianos si no tuviéramos la dirección del Espíritu Santo? Esa es la promesa que nos hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió y dijo, me voy, pero dejo al gran consolador que es el Espíritu Santo. Y Él fue a preparar una morada para nosotros, así dice la palabra. Y qué importante es que nosotros realmente busquemos que la palabra sea de edificación. Muchas veces tocamos temas, pues sí, interesantes, bastante interesantes, pero la pregunta sería, ¿realmente qué edificación tiene para nuestra vida práctica? Y eso es importante. Muchas veces nosotros perdemos de vista esto y por eso le pedimos al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, que nos enseñe qué es lo que quiere que nosotros podamos trasladar de su bendita palabra. Y esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos titulado Mirad a mí. Y bueno, pues empezaremos comentando este versículo que vamos a dar lectura. Fue un versículo que de alguna manera inspiró al llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. En aquel tiempo, él, pues yo pienso conforme a la lectura de su biografía, que él realmente ya buscaba de Dios, pero no había tenido un encuentro, una situación de un verdadero convencimiento en seguir el camino del Señor, ¿verdad? Y sobre todo por el llamado que él tenía para predicar. Pero fue precisamente narra la biografía que era una tarde lluviosa y por cuestiones de no llegar a la iglesia donde se congregaba normalmente, pues ingresó a una iglesia que encontró en el camino y, y viéndose a sentar incluso atrás de un pilar que estaba ahí en el salón donde estaba predicando, eh, el predicador leyó la palabra y leyó precisamente este versículo, un versículo que pudiera parecer muy sencillo, pero aunque dicho sea de paso, ningún versículo de la Biblia es sencillo, ¿ah? Y siempre trae una palabra de bendición, siempre trae una profundidad extrema. Y cuando lee el predicador este versículo, realmente Charles Spurgeon entendió que había un impacto en su vida, entendió ese llamado que había para él. Y fue un versículo que transformó su caminar en el Señor. Y esta tarde quisiéramos abordar este versículo, pero analizándolo de manera, pues quisiéramos que fuera un poco más detenidamente. Y vamos a dar lectura primero al versículo 22 del capítulo 45 de Isaías y posteriormente vamos a leer los otros 3 versículos. Dice el versículo 22, capítulo 45 de Isaías: Mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Voy a volverlo a leer. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Son 13 renglones que componen este versículo, pero es contundente cuando uno realmente le pide al Espíritu Santo que podamos entender, pues de alguna manera más sencilla, ¿verdad? Porque seguramente Charles Spurgeon tuvo una experiencia muy tremenda cuando escuchó este versículo, pero nosotros quisiéramos adentrarnos un poquito en la profundidad de este versículo. Dice, mirad a mí. Muchas veces en nuestra vida, amigo hermano que me escuchas, ponemos atención en todo lo que nos rodea y perdemos de vista lo realmente importante. Nosotros cuando empezamos a congregarnos, empezamos en el primer amor, empezamos a entender todo de manera correcta y hay un apasionamiento por las cosas del Señor, ¿verdad? En su palabra, en los tiempos de oración, en congregarse, en tener un anhelo de conocer cada día más, de llenarse del Espíritu Santo. Pero después de cierto tiempo viene una especie como de enfriamiento o un poco de distracción en cuanto a las cosas que nos rodean y nosotros podemos empezar a divagar y perder de atención lo meramente importante. Y en este caso, como dice el versículo, mirad a mí, la invitación que hace el Señor, míralo a Él, aquel que dio la vida por ti, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Por obediencia al Padre es cierto, pero también por amor a ti y a mí. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hizo el Padre. Pero el Hijo, por obediencia al Padre y por amor a ti y a mí, no tuvo empacho en derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Muchas veces no se entiende, ¿ah? Platicaba yo hace tiempo con una persona que le estaba yo compartiendo, una persona ya mayor, y me decía, yo no entiendo qué pasa si era Dios, pues podía haberse salvado. En ese momento que lo apresaron, pues él se pudo ver escapado, pues si era Dios. Entonces, pues uno ha aprendido en amor a tener paciencia y explicar, ¿verdad? Entonces en esa ocasión empecé a platicar, digo, bueno, es que había un plan perfecto de Dios, un plan de salvación para toda la humanidad, porque dice la palabra para todo el mundo, ¿ah? Entonces el Señor vino y le expliqué a ella, ¿verdad? Siendo Dios, se hizo hombre y tuvo la misma tristeza de nosotros, la misma angustia. Vemos lo que pasó en el Getsemaní, sabía lo que iba a pasar y había angustia. Dice que había angustia de tal manera que hasta derramaba, ¿verdad? Gotas que parecían gotas de sangre. Entonces, ¿qué es lo que le platicaba yo a esta persona? Le digo, bueno, pues lo que pasa es que efectivamente había un plan de parte de Dios. Sí se pudo ver ido y bajar un ejército de ángeles, ¿no? Y salvar al Señor. Claro que sí. Pero había un plan perfecto de parte de Dios, dice la palabra, sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados. Había un plan que venía previsto desde el Antiguo Testamento, solamente era sombra de lo que iba a suceder. En el Antiguo Testamento hubo sacrificios que cubrían el pecado, pero venía el gran sacrificio del Cordero Santo. El Cordero Santo nació en Jesucristo, no teniendo pecado alguno, no teniendo falta alguna, por obediencia se dejó humillar, por obediencia se dejó lastimar, por obediencia se dejó humillar. Me impacta mucho cuando dice la palabra que fue desnudado públicamente. Todo eso hizo el Señor por ti y por mí, por amor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aún con todo eso se mantuvo firme. Y como decía esta persona, bueno, pues si era Dios se hubiera escapado. Sí, pero no se hubiera cumplido el plan redentor para el cual venía. Y él lo cumplió cabalmente. Cumplió la ley cabalmente, hasta el último momento. Y todavía de una manera por demás, pues tremenda, ¿va? Porque después de haber pasado todo esto,
en su humanidad antes de ser crucificado, pues tuvo muchas razones por las cuales no cumplir la misión, pero por otra parte, sentirse enojado y molesto, ¿no? Por aquellos por los cuales vino a dar su vida. Sin embargo, la última expresión del Señor en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta en ese momento todavía se ve el inmenso amor que el Señor nos tiene. Entonces, le platicaba a esta persona y ya fue entendiendo poco a poco. Me dijo, entonces fue por eso. Dice, siempre tuve duda, dice, porque bueno, pero yo decía, ¿por qué siendo Dios dejó ser crucificado? Dije, no, es que era un plan por amor, por usted, por mí. Y bueno, ya le dediqué un poco más de tiempo a explicarle algunas otras cosas. Pero ese concepto que pudiera parecer para aquellos que conocemos la palabra de alguna manera, eh, digo en forma mínima, porque pues ¿cuándo vamos a conocer verdaderamente la palabra? Aquel que se jacte de conocer mucho la palabra pues, está equivocado, ¿ah? Porque todos estamos en ese proceso de aprender y tratar de que el Espíritu Santo sea el que nos revele, nos dé rema en nuestras vidas para incluso poder enseñar a otros. Entonces, la situación es que este versículo dice al principio, mirad a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces perdemos la mirada del Señor, nos distraen las cosas del mundo, nos distraen la serie de contaminaciones, las cosas que pueden tener cierto agrado a nuestra carne, al pecado. Y qué tremendo es, ¿verdad? Porque lo único que pasa es que perdemos la mirada del Señor, dejamos de mirar al Señor. Y qué importante es que nosotros nos mantengamos firmes, entendamos. Ese es un ejemplo importante cuando tú llegas a una congregación y empiezas a ver qué es lo que está pasando en la iglesia, que por ahí unos hermanos se están enojando y por allá va alguien con mal carácter y tú dices, no, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Es muy importante que entendamos que no hay iglesia perfecta. Decía un pastor amigo, el día que haya una iglesia perfecta y llegues tú o yo, se vuelve imperfecta, ¿va? Pero a lo que se refiere es que no hay iglesia perfecta, hay ciertas situaciones y por ello estamos en una iglesia, estamos en una congregación, en donde dice la misma palabra, soportaos unos a otros. El Señor ya preveía esta situación, que iba a haber diferencias en nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir algunas cosas. Sin embargo, el Señor nos invita, ¿va? Dice, y nos exhorta, soportaos unos a otros. Y más allá dice la palabra que la mayor evidencia de que has pasado de muerte a vida es que ames a los hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros, a pesar de los defectos, a pesar de las diferencias que pudieras tener con un hermano, ámalo, ámalo. Pero sobre todo, no pierdas la mirada en el Señor. No podemos, no debemos perder la mirada en el Señor. Eso es lo que nos va a motivar a seguir adelante. El Señor no nos pide más a cosas o problemas o pruebas de aquellas que podemos soportar. Él nos ha capacitado. Hay un llamado a tu vida. Claro que hay un llamado. Tú puedes decir, bueno, es que pues yo realmente no sé hacer nada, ¿verdad? Para el Señor no hay ese tipo de personas. Todos somos útiles en la obra del Señor, de una o de otra manera. El Señor nos ha dotado de dones a cada uno. Aquí el problema es pedirle la guianza. No es problema, ¿verdad? Más bien el problema de decidir o de tomar pues sí, la iniciativa de pedirle la guianza al Espíritu Santo, que sea el que nos ubique cuál es el llamado que tenemos en esta tierra, cuál es el llamado que tenemos en nuestra iglesia local, para qué el Señor nos ha necesitado. Siempre, amigo hermano que me escuches, el Señor no nos manda desarmados, siempre nos manda equipados para la obra, para lo cual Él nos ha destinado, para lo cual hay un propósito. Y dice más el versículo, mirad a mí y sed salvos. Quiere decir que si tú no pierdes la mirada del Señor, y perder la mirada, no perder la mirada del Señor significa obedecerlo, pero para obedecer al Señor necesitas conocer su voluntad. Y para conocer su voluntad necesitas conocer la palabra. Y para conocer la palabra necesitas leer la Biblia o poner atención cuando te habla Dios por medio de un ministro, por medio de una predicación, siempre teniendo el cuidado que esa predicación sea una doctrina sana,
sea una doctrina que verdaderamente esté fundada en la palabra y no en el pensamiento de un hombre. Entonces, ¿cómo es lo que quiere el Señor? Que realmente nosotros tengamos una relación verdadera con Él, a través de conocerlo, cada día más conocerlo. Tú no puedes amar aquello que no conoces. Y si dices que lo amas, pues yo creo que hay una confusión en tu mente o estás mintiendo, ¿eh? Solo amas cuando conoces aquello que amas. Y entre más lo conozcas es muy posible. La primera situación sería que te desilusionaras y dejaras de amarlo. La segunda opción sería que entre más lo conocieras, más lo amaras. Y es el caso de nuestro Señor. Entre más conocemos sus atributos, entre más conocemos su soberanía, entre más conocemos su amor, entre más conocemos su paciencia, entre más conocemos su omnipotencia, su omnipresencia, más le amamos. Cuando te das cuenta que Él tenía libertad de poder hacer o a no hacer a lo cual fue mandado, entonces tú te das cuenta que había un amor verdadero hacia nosotros, al permitir ser humillado, ser sacrificado, ser golpeado. Todo lo que sucedió fue porque el Señor así lo permitió. Hice todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solo hay un Dios. Aquellos que piensen que hay varios dioses están total y absolutamente equivocados. Solamente hay un Dios. Entonces el versículo pudiera parecer algo muy sencillo, pero yo creo que poco a poco vamos entendiendo más claramente. Dice, mirad a mí, no desvíes la mirada, no desvíes la mirada. Cuando el apóstol caminaba sobre el agua, pudo hacerlo, mientras estaba su mirada en el Señor. En el momento que se distrajo, él cayó. ¿Por qué? Porque lo que nos sostiene es que verdaderamente tengamos la mirada en el Señor, creer que el Señor tiene la autoridad de todo. ¿Y por qué lo debes de creer? Porque así es, esa es la realidad. El Señor tiene la autoridad sobre todo, absolutamente todo. Estaba estudiando algo respecto a la soberanía de Dios y decía el predicador, a veces la soberanía crees que es sobre todas las cosas buenas. Y cuando son cosas malas, a veces se puede engañar o se puede enseñar que no es Dios el que ha hecho eso. Si bien es cierto, el diablo hace cosas, las hace con permiso del Señor, también ahí radica su soberanía. Quiere decir que la soberanía de Dios es extrema, tanto lo que pudiera parecer bueno como lo que pudiera ser malo está bajo la autoridad de Dios. Dice más adelante en el versículo 23, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua y diráse de mí, ciertamente en Jehová ante la justicia y la fuerza a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. Nosotros somos el pueblo místico de Dios. Y esta promesa es para nosotros, dice el versículo 25. En Jehová será justificada, se gloriará toda la generación de Israel. Tú y yo hemos sido escogidos, dice la palabra, que desde el vientre materno. Ha habido un llamado para ti y para mí. Pero qué importante es que nosotros lo entendamos y lo hagamos nuestro, se haga un rema en tu vida y en mi vida este versículo, que verdaderamente seamos justificados. Es importante entender. ¿Y la justificación cómo la logramos? Solo, únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Para darle al Padre la única forma por la cual podríamos gloriarnos, no gloriarnos, por la única forma que podríamos salvarnos, la única forma que podríamos ser justificados, la única forma por la cual podríamos ser redimidos fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, no hay otra. Entonces, analizando los versículos que leímos, dice, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Pero aquí justicia pudiéramos cambiarla por el concepto salvación. Entonces diría, de mi boca salió palabra en salvación y no será revocada, que a mí
se doblará toda rodilla, jurará y toda lengua, y diráse de mí, ciertamente en Jehová está ¿qué? La justicia. Y decíamos que lo cambiemos por el concepto de ¿qué? De salvación. Entonces diráse de mí, ciertamente en Jehová está la salvación. A eso se refiere la palabra. Cuando habla de justicia, de alguna manera es sinónimo de salvación. Y más adelante dice, y la fuerza a él vendrán. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. La fuerza pudiéramos buscar un sinónimo y diríamos vida, y la vida a él vendrán. Es importante que nosotros entendamos que mientras no perdamos la mirada en el Señor va a estar guiando nuestra vida, va a estar sosteniéndonos, va a estar verdaderamente viendo y cubriendo todas nuestras necesidades. Muchas veces nos distraemos, muchas veces nos dejamos contaminar, muchas veces prestamos oído a algo que no debemos prestar oído. Cuando el diablo viene y te susurra, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios si aquellas cosas que te están pasando, si realmente estuviera Dios, no te estaría pasando esto? Entonces, qué importante es que nosotros veamos y tengamos la certeza de tener un oído espiritual correcto, un sentido espiritual presto a poner atención, a saber elegir la palabra adecuada conforme a la voluntad de Dios. Es importante que nosotros entendamos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Cuando no dejamos de mirar al Señor. Y es importante que nosotros entendamos, nuestra vida no debe ser una vida llena de misticismo, una vida de religiosismo, una vida de judaísmo incluso. El humanismo, el judaísmo, el misticismo, el ecumenismo, todo eso son enemigos de nosotros como hijos de Dios. Son aquellas cosas que nos pueden distraer. No perdamos la mirada en el Señor. No podemos dejar de enfocarnos en lo verdaderamente importante que es el Señor cuando prestamos atención a lo que nos está rodeando, a todas las cosas que están pasando. Todo lo que está pasando, amigo, hermano que me escucha, es por la voluntad de Dios. Pudiera decirse que son alertas, pudiera decirse que son, pues hasta un juicio, ¿verdad? Como consecuencia de la vida dilapidada que hemos llevado, como consecuencia de la falta de fe, como consecuencia de la falta de cuidado, como consecuencia de la falta de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente entendamos que no podemos desviar la mirada del Señor. Entonces, el versículo que estábamos leyendo dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Miro a la cruz, no
confronta su gran amor y su perdón. Miro a la cruz y recupero el entusiasmo que pensé haber perdido. Miro a la cruz y miro al cielo, de donde espero con ansiedad su fiel regreso. Estamos de regreso y decíamos que es importante analizar de manera detallada, pues más o menos como lo hemos querido hacer, el capítulo 45, y vamos a leer nuevamente para pasar a otra porción de la palabra, del versículo 22 al 25. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese entendimiento lo tenemos que tener tú y yo, amigo hermano que me escuchas. Tú y yo que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor.
tú y yo que hemos tenido el privilegio de entender el plan de salvación que Él tuvo para nuestra vida. Y amigo hermano amigo que me escuchas, eh, es importante entender que, como siempre lo menciono, realmente en el Señor no hay casualidades. Todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que tú entiendas que había un plan o hay un plan de salvación para tu vida. El Señor tiene un deseo ardiente de que tú conozcas cada día más de Él. Y decíamos que tú no puedes amar aquello que no conoces. Aquella gente que dice que ama a Dios, pero no le conoce, como que resultaría un poco incierto. Y también entender, ¿verdad? Dice la palabra que el que me ama, así dice el Señor, el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Cómo vas a obedecer los mandamientos que no conoces? Por eso es importante conocer al Señor, conocer su palabra, buscar cada día más de su presencia, relacionarte más con Dios. El día domingo predicaba yo con los jóvenes y les decía yo del deseo que tiene el Señor de relacionarse con cada uno de ellos. Y les decía, y les hacía una pregunta, ¿va? ¿Realmente has tenido un encuentro verdadero con el Señor? Porque es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. Puede pasar 10, 15, 20 años, 25 años, 30 años en el Evangelio y no conocer al Señor. Entonces, ¿cómo es que podemos atrevernos a decir que le amamos, ¿eh? Si no lo conocemos? Y durante 30 años, durante 10 años. Entonces el tiempo es relativo, ¿verdad? Porque puedes pasar a lo mejor un año, pero verdaderamente te has metido con el Señor, verdaderamente el Señor es ahora el que guía tu vida. El Señor es el que ocupa el primer lugar en tu vida, es lo que debería de suceder. Pero si no sucede eso, pues quiere decir que no ha habido un cambio. Quiere decir que no ha habido una verdadera transformación y que la justificación, la redención que hizo el Señor por ti y por mí, pues no ha resultado al 100%, ¿ah? Pero no por culpa del Señor. Es una parte que comentaba con un hermano y decía, yo entiendo totalmente lo que estás predicando. No hay otro medio, no hubo, ni hay, ni va a haber otro medio para ser salvos o justificados ante Dios que solamente a través del sacrificio de Señor Jesucristo. Solamente así. Él es el único capaz, Él es el único suficiente para poder darnos la posibilidad de ser salvos y siendo salvos alcanzar la vida eterna. Qué importante es que nosotros entendamos eso. Entonces dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más dioses, solo tenemos un Dios todopoderoso. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Recordemos lo que dice Filipenses, ¿verdad? Que ante el único que se doblará toda rodilla es ante el Señor Jesucristo. Entonces, qué tremendo es que lo confirma la palabra. Y más adelante dice, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Versículo 24. Y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia. Y decíamos que pudiéramos señalar ahí, estará la salvación solamente a través de Dios, solamente a través del Padre y por medio de nuestro Jesucristo. Y la fuerza, decíamos que podemos usar como sinónimo, y la vida, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la generación de Israel. La promesa, amigo hermano que me escuchas, es para nosotros, dice Israel, pero el pueblo elegido de Dios, pero nosotros somos el pueblo místico, el pueblo, la vida injertada, que por amor y misericordia, ahora ya no hay más romano, ya no hay más griego, ya, ahora aquel que ha aceptado y reconocido y entendido al Señor Jesús, al Señor como el Salvador de tu vida, ahora para ellos es esta promesa, para nosotros es esta promesa. Es importante que nosotros tengamos la firmeza en el caminar que tenemos, no dejar de mirar al Señor, no dejarlo de mirar.
Mira, puede haber distracciones en tu vida y en mi vida que a veces nos hacen divagar en pensamientos. A veces nos podemos hasta preguntar, ¿realmente está valiendo la pena? Cuando estamos en el servicio de la iglesia, cuando hay cosas que pasan en la vida y nosotros decimos, prefiero esto, ¿no? Prefiero estar haciendo lo que Dios me dice a esto que está pasando en la vida terrenal. Y cuando dejamos muchas cosas que deseábamos, muchos anhelos de nuestro corazón, muchos anhelos de nuestra carne, puede llegar a nuestro pensamiento la idea, ¿valdrá la pena realmente lo que estoy haciendo? ¿Será cierto todo lo que dice la palabra? Y la respuesta es que claro que sí vale la pena. Claro que sí es cierto lo que dice la palabra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es total y absolutamente cierta. Total y absolutamente veraz. Total y absolutamente contundente. El problema aquí es que nosotros no obedecemos la palabra y por eso muchas promesas que Dios tiene para ti y para mí no se cumplen. O a veces hay deseos en nuestro corazón. Pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir y no estamos sabiendo pedirle a Dios. Muchas veces lo que deseamos es el disfrutar en la carne, el disfrutar incluso en el pecado. Me llama la atención y pareciera broma, ¿verdad? Pero aún los delincuentes se encomiendan a Dios. Ojalá todo salga bien, ¿no? Qué contradictorio, ¿no? ¿Cómo se ponen a pedirle al Señor que un acto de maldad, un acto de delincuencia, un acto de perversidad o de muchas cosas, entonces salga bien, ¿verdad? Pero la gente está tan inconsciente que puede pedir eso. Pero dice la palabra de manera total, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir. Estamos pidiendo muchas veces conforme a nuestra carne. ¿Y sabes cuál es el problema, amiga, hermano, que me escuchas? Es que no nos sometemos a la voluntad de Dios. Entendamos que busquemos hacer la voluntad verdaderamente de Dios. Veces queremos hacer nuestra voluntad y a veces queremos que Dios esté al pendiente de todo lo que queremos, muchas veces de manera caprichosa. ¿Eh? Ahora quiero un carro nuevo y ahora quiero esto y ahora quiero... Pero ¿dónde dice la palabra eso? ¿Eh? Dice la palabra, si bien es cierto, dice la palabra que el Señor cumplirá los anhelos de tu corazón, siempre y cuando sean conforme a su voluntad, siempre y cuando sean conforme a un propósito. Por eso dice la palabra que para aquellos que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Pero también hay que entender que dice, pero para los que viven en el Espíritu, no en la carne, hay que vivir en el Espíritu, buscar cada día más de Dios, llenarnos de Dios. Aquellas áreas que no le hemos entregado, entregarlas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Conociendo a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Mirándolo. No dejemos de mirar al Señor, no dejemos de mirar el rostro del Señor. ¿Y qué es mirar el rostro del Señor? Buscar de su palabra, buscar que verdaderamente sea el que rija nuestra vida. Todo eso conlleva o trae como consecuencia, del mirar a Dios, trae como consecuencia en nuestra vida que vivamos conforme a su voluntad. Vamos a dar lectura a Romanos, a la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 8, del 1 al 11 vamos a leer, y vamos a ir analizando algunas porciones. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí es muy importante lo que dice la palabra, la esperanza, es algo por lo cual tenemos que luchar, por algo por lo cual tenemos que pagar un precio. A veces nos podemos columpiar cuando dice la palabra que el Señor pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces pudiera venir algo en tu mente, que seguramente es un pensamiento del enemigo, ya no hay nada que hacer, el Señor lo hizo todo. La pregunta, ¿lo hizo todo? Claro que sí, el Señor ya lo hizo todo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero hay una parte de nosotros que se debe de activar. La fe es movimiento, la fe es acción. Muchas veces pedimos a Dios que supla una necesidad
y no te mueves de la cama, ¿verdad? ¿Cómo va a suplir una necesidad de esa manera? La parte más importante la hace Dios, pero nosotros tenemos que actuar para lograr aquello que estamos pidiendo. Debe haber un accionar. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Habla de gloriarnos aún en las tribulaciones, aún en los problemas. Mira, actualmente estamos viendo una vida, una situación en este mundo, en esta tierra, completamente difícil, completamente llena de problemas, llenos de situaciones nefastas, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que hemos pasado, ya van 2 años que hemos pasado con esta pandemia? Y qué tremendo son las consecuencias que ha dejado. Y consecuencias a todo nivel, consecuencias económicas, de salud, de libertad en el espíritu, de cuestiones almáticas, incluso cuestiones físicas, enfermedades. Todas esas áreas ha invadido este tiempo de pandemia, este tiempo de tribulación, de lucha, pero dice que aún en eso nos gloriemos, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Si tú, amigo hermano que me escuchas, no has aprendido a ser paciente en este tiempo, yo no sé en qué momento vamos a aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener paciencia. ¿Y paciencia para qué? Para que el Señor actúe de acuerdo y conforme a su voluntad. El versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice el versículo, es que estaba leyendo el otro versículo, pero dice el versículo 9, pues mucho más estando justificados y en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios Padre. La única forma de ser justificados ante la ira de Dios era por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue así como el Señor pagó la deuda por ti y por mí. En esa cruz donde fue crucificado, se clavaron todas las facturas que teníamos pendientes con Dios. Ahora tú y yo ya no le debemos nada, pero por ser justificados en el Señor. Pero ahora estamos en esta tierra, tenemos este cuerpo pecaminoso, tenemos este cuerpo que todavía tiende al pecado, tenemos que estar constantemente limpiando nuestras vestiduras. Eso es número uno. Número dos, cuidando nuestra identidad como hijos de Dios. Y número tres, siendo obedientes a la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser obedientes? Conociéndolo. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Cuando no dejamos de mirarlo. Entre más, entre más pasa el tiempo, más amor deberíamos de tener al Señor, porque vamos conociendo su amor, sus actos de misericordia, todo lo que el Señor conlleva, todos los atributos de nuestro Señor. Y dice, vamos a volver a leer el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió por ti, por mí, amigo, hermano que me escuchas, que se te quede grabado. Probablemente me digas, es que eso ya lo había oído muchas veces o lo he oído. Pues yo creo que si lo estamos repitiendo esta tarde es importante, porque el Señor nos indica cuándo debemos de repetir algo. ¿Y sabes cuándo lo debemos de repetir? Cuando es verdaderamente importante y trascendental en tu vida espiritual. Dice que el Señor mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no lo merecíamos, éramos indignos y aún así, debido a su amor, dice Cristo murió por nosotros, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos sido justificados por quién? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que valemos tú y yo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
justificados sabe por sermos salvos. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿La ira de quién decíamos? De Dios. La única forma de ser justificados, la única forma de ser redimidos, el único capacitado para lograr eso fue y será y seguirá siendo siempre nuestro Señor Jesucristo. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su fe. Es importante, amigo hermano que me escuchas, que nosotros veamos, recordemos que la única forma de haber sido justificados por medio de Jesucristo, la única forma de ser redimidos, no hay otra forma, no hay otra forma. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos justificados y hemos sido reconciliados con el Señor. Ahora el Señor quiere que tú y yo nos relacionemos con Él. Viene a mi mente un versículo que dice, busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. A veces nos afanamos con las cosas materiales, a veces nos afanamos con las cosas que nos rodean y perdemos de mirada lo más importante, nuestra relación con Dios. Es importante que nosotros aprendamos a valorar. Valoremos la justificación que logró el Señor por nosotros, pero también valoremos la reconciliación que tenemos con Dios a través de su bendita palabra. Reconciliémonos con el Señor, amigo hermano que me escuchas. Si tú has sentido un enfriamiento en tu vida espiritual, si tú has sentido debilidad espiritual, sería bueno que examinaras cómo estás caminando, que examinaras cómo está tu relación con Dios. Es muy importante que nosotros verdaderamente valoremos lo que Dios nos ha dado. Diariamente el Señor hace milagros en tu vida. Diariamente el Señor está cubriéndonos, bendiciéndonos, cubriendo cualquier cosa que nos pudiera pasar, cubriendo todas aquellas áreas que no hemos podido entregarle, aún con eso nos auxilia. Aún en el querer hacer las cosas nos auxilia. En todo tiene que ver el Señor. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado cuando nos empezamos a acomodar en la vida, cuando empezamos a entender que hay cosas que debemos disfrutar, hay cosas que pasan y hay cosas que no importan, ¿verdad? Ahí después se arreglará. No, tenemos que tener un propósito bien definido, tenemos que tener un plan en nuestra vida, pequeñas metas que vamos cumpliendo. ¿Y por qué no fijarse la meta de amar más al Señor, de buscarlo de Él, buscar de su presencia? Amigo, hermano que me escuchas, habría que preguntarse cuánto tiempo le dedicamos a leer la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a congregarnos? A ser unos adoradores en espíritu y verdad. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Es importante valorar lo que Dios nos ha dado, la posibilidad de ser sus hijos, la posibilidad de ser mejores cada día. ¿Y cómo? Con la ayuda del Señor. Es importante que nosotros veamos eso. Entonces dice, voy a dar una nueva lectura porque me parece muy importante, el versículo 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos y de la ira. Y luego el 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Amigo hermano que me escuchas, no perdamos la mirada del Señor. De la misma manera que inspiró este versículo a este predicador. De esa misma manera debería de haber un razonamiento pleno en nuestra vida.
miremos al Señor. Dice la palabra, mirad a mí y sed salvos. Porque yo soy Dios y no hay más. Esa es la palabra que el Señor quiere que se te quede grabado. No hay más, no hay más. No hay forma de haber sido salvo, no hay forma de ser justificado. Solamente a través de qué? De la sangre de nuestro Jesucristo. Él fue nuestro real y único Salvador. Él es nuestro único eh, sacrificio capaz de poder darnos lo que el Señor tenía preparado a nosotros conforme a su plan. Salvación. Salvación y como consecuencia vida eterna. Y bueno, pues pidiéndole a Dios que hayamos edificado tu vida espiritual y que de alguna manera Dios te haya hablado y que haya una palabra que se quede sellada en tu corazón. Nos vamos a despedir pidiéndole a Dios que si tenemos la oportunidad podamos estarnos escuchando la próxima semana. Solo quiero mencionar y a manera de agradecimiento a Dios. Siempre es importante, amigo hermano que me escuchas, creo que una de las principales características como cristianos, como hijos de Dios, es ser agradecidos. Agradecidos es diría un amigo, es de buena cuna, ¿verdad? Ser agradecidos siempre. Y en el Señor tenemos que agradecerle siempre, en todo momento, porque todo lo que tenemos, todo lo que vamos a tener es gracias a que el Señor lo permite. ¿Y por qué comento esto? Porque este domingo, en nuestra congregación, donde el Señor nos ha puesto, cumplimos un año de que iniciamos una serie de, de trabajos, de labores para poder habilitar un lugar y poder congregarnos. Al principio no teníamos un lugar, sin embargo hemos entendido que Dios tenía un plan perfecto y ahora que nosotros vemos lo que ha hecho durante este año, nos llenamos de gozo en nuestro corazón, nos llenamos de agradecimiento para el Señor por todo lo que ha hecho en nosotros, como cómo fue transformándose una, pues algo que estábamos iniciando y que parecía no tener forma, no tener pues mucho futuro. Dios ha venido permitiendo, siempre todo es para honra y gloria de Dios. Nosotros somos incapaces como seres humanos de poder organizar una congregación, de poder tener el alimento necesario para los hermanos cuando predicamos. Sin embargo, yo tengo la certeza en mi corazón que Dios ha estado respaldándonos, que Dios está con nosotros, porque lo vemos claramente en el desarrollo de la iglesia, nos vamos viendo el crecimiento. Y como hemos platicado con los hermanos, no es crecimiento en número de personas, porque puede haber una iglesia con una una asistencia de 600, 800, 1000 o 1500 personas. Pero habría que preguntarse realmente cómo están caminando, realmente ha habido un cambio en su vida, realmente el Señor les está hablando, realmente hay una obediencia. Eso es muy importante. Y es lo que hemos estado teniendo cuidado en la congregación, de que verdaderamente primero crezcamos, pues los pródigos de adentro, ¿ah? Y ya después busquemos a los pródigos de afuera. Y ya vendrán, dice la palabra que habían de irse integrando, digo, estoy parafraseando, pero habrían de irse agregando todos aquellos que habían de ser salvos. El Señor tiene un plan perfecto. Solamente necesitamos seguir teniendo fe, seguir trabajando. Que Dios permita tener en el corazón de cada uno de los hermanos que se congregan, empezar a servir, empezar a ser personas activas. Muchas veces platico yo con la congregación y les comentaba que tanto estamos preparados para recibir a 100 o 200 personas más. Y no hay una respuesta, ¿verdad? Pero seguramente la respuesta sería todavía no estamos preparados. ¿Por qué? Y no me refiero a otro tipo de cosas, simplemente la disposición para servir, para estar al pendiente de las necesidades de la iglesia. Es importante que nosotros agradezcamos siempre, amigo hermano que me escuchas, y este final del programa quisiera dedicarlo a eso, agradecerle a Dios este ciclo que vamos a cumplir el día domingo. Tendremos algún tipo de actividades sin hacer nada sobresaliente porque consideramos que eso no es lo importante. Lo más importante es agradecerle a Dios.
No dejar de mirar al Señor, no dejar de mirar al Señor. Muchas veces nos preocupamos por una serie de eventos, por situaciones de hacer grande ese día, que ese día cumplimos un año. Creo que eso no resulta tan relevante. Más importante es agradecerle a Dios que ha permitido que terminemos un ciclo, que empecemos otro, que aprendamos a examinar qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que hemos hecho no guiado por Dios, porque muchas veces nos guiamos por otras cosas y no por Dios. Y corregir aquello que tengamos que corregir. Permanecer en aquello que ha sido bueno, los aciertos que hemos tenido. Y sobre todo, pedirle a Dios y darle gracias a Dios de todo el tiempo que nos ha guardado, de todo el tiempo que hemos estado congregándonos, y le rogamos al Señor que siga bendiciendo nuestra vida, que cada uno de los congregantes de la Iglesia de Jesucristo en Valle Chalco reciban una bendición grande de parte de Dios, reciban todo el amor del Señor. Y toda la iglesia de Valle de Chalco estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos ha permitido estar congregándonos y hasta ahora nos ha estado guardando. Le damos gracias y le pedimos que bendiga este tiempo, pero que también bendiga el tiempo que ha de venir y que nos mantenga firmes, que nos mantenga en unidad, que nos mantenga siempre dispuestos a seguir creciendo. Primero, nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Y después compartirle a aquellos que han de venirse agregando. Gracias, gracias Padre poderoso por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sé que durante todo este tiempo, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de todas las situaciones difíciles que se han venido presentando, tú nos has mantenido firmes, nos has mantenido en unidad y has permitido que el pastor dirija de una manera adecuada a nuestra congregación. Gracias, Padre. No tenemos cómo pagarte. No tendríamos cómo pagarte todo lo que haces por nosotros. Pero te podemos decir que te amamos. Podemos decirte que estamos dispuestos a seguir la batalla y que sobre todo no perdamos la mirada en ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Bendiciones. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.